Buenos días. El tema que nos convoca hoy es la cuestión de la estructura en arquitectura, en la obra de arquitectura. En general, la palabra estructura remite a aquello que da orden. La Real Academia Española define a la noción en términos de disposición o modo de estar relacionadas las partes de un conjunto, distribución y orden de las partes importantes de un edificio, distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, como un poema o una historia, por ejemplo, y armadura, generalmente de acero u hormigón armado, que fija el suelo, sirve de sustentación a un edificio. De forma similar, en arquitectura, el término alude tanto a la disposición, modo de estar relacionadas, distribución y orden de las partes de un edificio, como al conjunto de elementos que le sirven de sostén. En relación a la obra arquitectónica, la noción de orden habilita considerar la disposición geométrica de los elementos de la estructura en función de determinadas proporciones. En otras palabras, mediante la voz estructura, referimos de forma indistinta a la estructura de sostén del edificio y al conjunto de elementos que lo dota de proporciones. Como veremos más adelante, en ciertos casos, la disposición de los elementos de la estructura da solución conjunta a las demandas de orden y sostén del edificio. La aproximación a la noción de estructura como sistema de sostén requiere comprender los esfuerzos o solicitaciones que afectan a los elementos que la componen en función de su colocación relativa dentro de un conjunto. Además, es clave identificar de qué forma se comportan dichos elementos y en qué medida gravitan su condición formal y material. Es por ello que definiremos preliminarmente a la compresión como presión a que está sometido un cuerpo por la acción de fuerzas opuestas que tienden a disminuir su volumen. Por ejemplo, las columnas que sostienen las bóvedas cáscara, proyectadas por Amancio Williams, son comprimidas por cargas gravitatorias resultantes del peso propio de la estructura y la reacción equivalente y opuesta del suelo sobre el que se fundan que equilibra el sistema. A la tracción como esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la acción de dos fuerzas opuestas que tienden a alargarlo. Tal es el caso de los cables que sustentan la cubierta del Estadio Olímpico de Múnich, proyectada por Frei Otto en la década de 1970. Los tensores tienden a estirarse debido a la acción de las fuerzas resultantes del peso de la cubierta y la reacción equivalente y en sentido contrario de su anclaje en los postes. A la flexión como presión a que está sometido un cuerpo por la acción de fuerzas opuestas que tienden a disminuir su volumen. Las piezas arquitectónicas que hacen de puente entre las torres del conjunto Rioja son afectadas por esfuerzos de flexión consecuentes con la acción conjunta de la carga gravitatoria y las reacciones equivalentes de los apoyos en los que dicho peso se transfiere a las torres. Al corte, como esfuerzo que provocan fuerzas perpendiculares al eje del elemento, aplicadas en sentidos contrarios, casi en la misma vertical y que tienden a cortarlo. Esta solicitación es comprobable en las proximidades del apoyo de las vigas proyectadas por Mies van der Rohe para el Crown Hall. En dicho punto se concentran las cargas gravitatorias resultantes de la sumatoria de los pesos propios de la cubierta y la propia viga y la reacción equivalente y en sentido contrario de la columna. Entonces, la viga tiende a cortarse en el apoyo. Por último, definiremos al pandeo como inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de la compresión. Cabe aclarar que el pandeo, a diferencia de la flexión, que es una deformación generada por cargar un elemento perpendicularmente a sus extremos, es una deformación que se genera al cargar un elemento por sus extremos. En razón de lo antedicho, identificamos que las piezas que caracterizan la estructura del templo griego son el arquitrabe o dintel, que a su vez conforma el entablamento, y la columna. El arquitrabe es afectado por esfuerzos de flexión, consecuentes con la acción de las cargas gravitatorias, devenidas del peso del frontón y la cubierta, y las reacciones equivalentes
y en sentido contrario de las columnas sobre las que se apoya. En relación con su materialidad, debemos apuntar que la exigua capacidad de la piedra de resistir los esfuerzos de tracción derivados de la flexión es compensada por la colocación de columnas próximas. De esta forma, comprobamos la concordancia entre la dimensión material de la estructura como sistema de sostén y conjunto de elementos que compone, ordena y da medida a la obra arquitectónica. Otro es el caso de las estructuras murarias, caracterizadas por reunir, en determinados paramentos, el ordenamiento y sostén de la obra arquitectónica. Estas construcciones, en las que no es posible distinguir un sistema de sostén independiente, habilitan diferenciar entre muros portantes y muros divisorios o de cerramiento. Los primeros tienen la doble finalidad de demarcar el espacio arquitectónico y trasladar las cargas gravitatorias a las fundaciones. Los segundos delimitan los espacios arquitectónicos. En general, el muro es sometido a esfuerzos de compresión, consecuentes con la acción de las cargas gravitatorias y la reacción equivalente del suelo. En estas construcciones, el vano, en tanto ausencia del muro, demanda la colocación de una pieza accesoria, el dintel, cuya finalidad es transferir el peso de lo colocado por sobre la abertura al muro en el cual se recorta. Al igual que el arquitrabe en el templo griego, el dintel se ve afectado por esfuerzos de flexión. La flexión, según definimos anteriormente, implica la combinación de fuerzas opuestas de tracción y compresión que tienden a deformar el elemento. Debido a su escasa capacidad de respuesta a solicitaciones de tracción, los dinteles ejecutados en piedra dan como resultado vanos de ancho o luz mínima. Disciplinarmente, la construcción muraria remite al espacio de la caverna. Implica una operación arquitectónica que conceptualmente define el espacio mediante el vaciado, es decir, por sustracción antes que mediante el montaje de piezas. De allí, en parte, la imposibilidad de identificar a la estructura como sistema o conjunto de elementos independientes. Según ha expresado Amirrigotti en sus clases, la columna como elemento primario de la estructura de sostén tiene origen en el descubrimiento del contrafuerte como refuerzo de las construcciones murarias. La finalidad del contrafuerte es otorgar capacidad de resistir el empuje de fuerzas transversales al paramento. En la gran mezquita de Kairouan, la disposición de contrafuertes hacia el exterior del edificio en función de determinado ritmo hace que el muro vibre en torno a la alternancia de luces y sombras. La luz sobre la cara frontal del contrafuerte se contrapone a la sombra arrojada por este sobre el lienzo del muro. En la necrópolis de Zoser, esta alternancia habilita además pensar en la conformación de dos planos, un plano adelantado estructural y un plano posterior de relleno o cerramiento. En el mismo complejo, la colocación de una fila de columnas próximas al muro y escasamente separadas entre sí constituye un desfiladero alineado con las cuatro piezas estructurales que componen el ingreso. Al igual que en el templo griego, las estrías o hendiduras caladas en las columnas subrayan el ritmo de la composición, enfatizan la esbeltez y evidencian el sentido de transmisión de las cargas. Ahora bien, la estructura de sostén independiente como conjunto de elementos plausibles de ser distinguidos en la obra arquitectónica cuenta con un vertiginoso desarrollo en el siglo XIX. Su difusión cobró impulso en función de dos teorías elaboradas en torno al análisis estructural de modelos contrapuestos de cabañas primitivas. La primera de ellas por Logier en 1753 y la segunda por Semper en 1851. Para Logier, la estructura de la choza ideal es constituida por columnas, arquitraves y un frontón. En este caso, la forma es definida por la estructura tilítica en cuanto a orden constructivo que otorga, al decir de Amirrigotti, valor constructivo a la forma y valor formal a la construcción. Posteriormente, ciertos planteamientos en clave formal en torno a la estructura fundaron una línea de pensamiento alternativo al clasicismo vitruviano. Esta cuestión va a cobrar peso en las teorías de Semper, Bettiger y Viollet-le-Duc. La teoría de Semper se sostiene en la definición de cuatro elementos: el hogar, el montículo, el techo y el cerramiento. A diferencia de Logier, Semper otorga especial énfasis al cerramiento entretejido de origen textil que envuelve la cabaña, la protege de los vientos y regula el clima interior.
De las ideas de Semper derivan, por ejemplo, las reflexiones de Adolf Loos en el principio del revestimiento. Para Semper, la envoltura, y para Loos el revestimiento, caracterizado por su ligereza, delimita el espacio, enmascara los trasiegos de la construcción y subordina la estructura. Entre otras, estas ideas dan pie a la producción arquitectónica de Otto Wagner y otros arquitectos en Viena a principios del siglo XX. En la tectónica helénica, Bettiger distingue los términos Kernform, al que define como forma núcleo o esquema de comportamiento estático de la estructura que es invisible a los ojos, y Kunstform, forma artística que caracteriza y explica la función de los elementos y que se corresponde armoniosamente con la esencia de la forma núcleo. En base a sus estudios sobre la ornamentación de los templos griegos, Bettiger plantea que la arquitectura se compone de piezas o elementos que transmiten fuerzas. Entonces, la finalidad del ornamento es comentar esa función mecánica. Por ejemplo, en la columna corintia, el acanalado pone en evidencia el sentido de las fuerzas de compresión, y las hojas de acanto hacen visibles las cargas gravitatorias en el punto de transferencia de los esfuerzos del arquitrabe a la columna. Y mientras que Semper plantea la idea de transfiguración de la estructura y los materiales constructivos a través de una envolvente de raíz textil, Viollet-le-Duc, en sus charlas sobre arquitectura, despliega una línea de pensamiento que promueve la verdad mítica de la estructura. Esto es, la directa correspondencia entre estructura y forma arquitectónica y la concordancia entre el sistema estructural y su representación decorativa. Al decir de Rigotti, la noción de estructura como razón interna, como principio generativo y organizativo de la forma, definido en relación con lógicas estáticas dominantes en un sistema constructivo, desde las cuales establecer registros estéticos, es introducida a la disciplina por Viollet-le-Duc. El paso decisivo en la distinción material y constructiva de la estructura de sostén devino del purismo formal al que aspiró Le Corbusier después del cubismo y hacia una arquitectura. Su mayor aporte radicó en la búsqueda de una simplificación que permitió reducir cada una de las partes de la obra arquitectónica a elementos organizados en torno a un sistema reglado por una rigurosa sintaxis. Según lo describe Ami Rigotti, una serie de piezas, de medios constituyentes que, al liberar la arquitectura de cualquier carga representativa, pasan a constituirse en palabras de un lenguaje autónomo y universal. Le Corbusier postuló limpiar el lenguaje plástico de cualquier connotación representativa o parasitaria y dar lugar a la pureza geométrica y a las superficies lisas que caracterizan la producción industrial. A tal fin realizó dos movimientos: emancipó la estructura de la envolvente e innovó constructivamente. Los materiales que allanaron el camino para la consecución de su propósito fueron el hormigón armado para la estructura y el rowcast para la envolvente. El rowcast es una terminación superficial, una suerte de material de frente que disuelve toda relevancia constructiva y transfigura a la envolvente en un lienzo tensado. Como señala Rigotti, la distinción entre esqueleto estructural y envolvente como entidades o elementos diferenciados habilita además la delimitación del espacio bajo el velo de una superficie sin sutura que, relevada de toda referencia tectónica, se integra a un juego plástico autónomo. La autonomía de la trama estructural fue acrecentada por la definición cilíndrica y el retranqueo de los pilares respecto del plano de la fachada. Además, en el dibujo de Le Corbusier para el sistema dominó, la proposición del entrepiso sin vigas da pie a la libre partición del espacio mediante tabiques independizados de la estructura. La arquitectura moderna de esta forma encontró un lenguaje propio a partir del desarrollo de la estructura en esqueleto, que habilitó la construcción en altura e independizó la función portante de los cerramientos y tabiques, que se limitaron a delimitar el espacio con libertad de grosor y opacidad. Entonces, la definición de los espacios interiores se emancipó de la estructura, interconectándose entre sí y con el exterior. Esta renovación del programa disciplinar es asimismo confirmada en las casas de ladrillo de Mies van der Rohe, de raíz estereotómica, masiva, pétrea, pesante, heredera de las construcciones murarias, en las que la fuerza de la gravedad se transmite de manera continua y donde la continuidad constructiva es, en apariencia, completa. En estos casos, la incorporación de piezas estructurales
estructurales metálicas y el desarrollo tecnológico del hormigón armado habilitaron una mayor apertura de vanos y el diseño de espacios interiores desde los cuales se contempla la naturaleza en términos de paisaje expuesto como un cuadro sobre el muro. Otro es el significado que adquirió el sistema de sostén al configurar el esqueleto estructural en los edificios comerciales construidos en el Loop de Chicago en las dos últimas décadas del siglo XIX. Al decir de Colin Rowe, el edificio comercial no precisó más que una circulación elemental y ámbitos bien iluminados y en ningún caso demandó elaboraciones espaciales complejas. En estas obras, de concepción primordialmente utilitaria, la retícula neutral configurada por la estructura de sostén definió la forma y estableció un andamiaje racionalizado al que quedaron subordinadas las demás partes. Su finalidad fue resguardar la economía de la producción edilicia. Conceptualmente, navegó a contracorriente del simbolismo implícito en los rascacielos neoyorquinos y de las vanguardias progresistas europeas. No derivó de un programa o teoría arquitectónica, sino que fue instrumento lógico de la inversión inmobiliaria. Su difusión, promovida inicialmente por las empresas productoras de perfiles laminados de la costa este de los Estados Unidos, dio lugar a la innovación tecnológica y al desarrollo de un sistema básico que, paradójicamente, impulsó una vertiginosa actualización de la cultura arquitectónica. Como señalamos en una clase anterior, en el Carlson Pirie & Scott Center, la envolvente, despojada de su capacidad portante, se adhiere al esqueleto estructural, lo enmascara y lo interpreta. Como explican los profesores italianos Fanelli y Galliani, la aceptación de la herencia clásica en sus valores fundamentales, de jerarquía entre partes y de solidez correspondientes a la construcción trilítica, se abre a una confrontación vital con la aspiración a una ligereza ideal. Lo que cambia, en términos significativos, es el diseño de la envolvente como elemento levitante. No es casual que Sullivan prevea una faja cristalada en el basamento que resuelve en términos de pantalla inmaterial, acompañada por el desarrollo de una envoltura suspendida desde la cornisa del último nivel en correspondencia con las indicaciones de Semper sobre el diseño de la cortina colgante. Según entiende Colin Rowe, la evolución de la grilla estructural culmina de manera pulimentada en el proyecto de Mies van der Rohe para el campus del Instituto de Tecnología de Illinois, desarrollado en la década de 1940. Y posteriormente aparece condensada en obras emblemáticas del mismo arquitecto, como Promontory Apartments y Lakeshore Drive, de mediados del siglo XX. En proyectos posteriores, como el edificio Seagram, el arquitecto alemán recurre también a la grilla estructural como armadura de sostén y conjunto de elementos que dota de proporciones y ritmo a la obra arquitectónica. En parte condicionada por una normativa que promueve la preservación de las estructuras metálicas en caso de incendio, las columnas de acero son embebidas en hormigón y a su vez, revestido con una chapa de acero pintado. Al decir de Ami Rigotti en la obra de Mies van der Rohe, hay más efecto que verdad, más orden que construcción, lo cual otorga a la palabra construcción un sentido gramatical antes que constructivo. No es construir en el sentido de edificar, sino dar orden a la construcción. La cuestión a destacar en esta obra no es tanto la estructura como el ritmo de la ascética envolvente de cortinas colgantes que conceptualmente cae desde lo alto. El ritmo de la cortina en cuestión es marcado por la separación de parantes de acero laminado sobrepuestos al plano de la carpintería. Estos parantes son idealmente contrafuertes que, al tiempo que componen y modulan las caras del edificio, trasladan las cargas de viento perpendiculares al plano de la fachada a las losas de los entrepisos. En el pabellón diseñado por el mismo arquitecto para la sede del Colegio de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago, la estructura puede igualmente comprenderse como armadura de sostén y conjunto de elementos que dota de proporciones y ritmo a la obra arquitectónica. El sistema estructural se orquesta en la colocación de 4 pórticos metálicos equidistantes, cuyas vigas se sobreponen a la cubierta. La cubierta se encuentra suspendida de las vigas que, sometidas a esfuerzos de flexión, transmiten las cargas gravitatorias a las columnas. Las columnas, colocadas en el perímetro del edificio, transmiten las cargas recibidas de las vigas principales a las fundaciones y éstas al suelo.
Acerca de esta manera de construir, cabe subrayar que mientras que la construcción de estructuras de hormigón armado implica la ejecución previa de un encofrado que da forma a la pieza resultante, la realización de estructuras metálicas supone la prefabricación de las piezas en taller y su posterior montaje. En línea con las columnas se colocan las carpinterías de cerramiento. Los parantes de la carpintería subdividen el módulo mayor definido por las columnas con un ritmo equivalente a la sexta parte de la separación entre pórticos en su franja superior. A nivel de suelo, estos módulos son a su vez partidos en dos para dar medida a las hojas de abrir. Debemos señalar además que los pórticos externos se encuentran retraídos respecto de los límites de la pieza arquitectónica, aportando al efecto de volumen levitante. Esta operación es planteada por Mies van der Rohe con anterioridad en una de sus variantes para los proyectos no construidos, a los que denominó 50 by 50. En nuestra ciudad podemos apreciar ciertas líneas de trabajo atentas a la producción de Mies van der Rohe. Entre otros, cabe señalar el proyecto de los arquitectos Mariotti, Valenti y Molteni para la compañía aseguradora La Segunda en 1955 y el edificio Copacabana de los ingenieros Antonio Pergomet y Orlando Canter de 1965. Estas obras, que exhiben rasgos formales semejantes, ponen en evidencia el interés compartido por un grupo de arquitectos modernistas con sede en la ciudad de Rosario respecto de indagaciones en relación con la estructura de sostén entendida como grilla espacial. En estas obras la estructura se expone, modula y entiende como retícula, y los cerramientos aspiran a una transparencia ideal que alterna con planos de colores, dando lugar a un lenguaje entroncado en un filón disciplinar con Le Corbusier y Mies van der Rohe como principales referentes, que suscitó filiaciones formales con vanguardias artísticas de posguerra, ligadas al arte concreto de absoluta actualidad en el debate internacional en aquel momento. En Buenos Aires, el conjunto Rioja representa una apuesta por la construcción de una ciudad vertical, con bloques en altura, a la que se da forma en un emplazamiento próximo al centro de la ciudad. Una de las claves del modelo se encuentra en la relación entre máxima concentración y eficiencia funcional. El complejo se compone de un total de 445 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, repartidas en 7 torres de 18 pisos de altura, conectadas por 12 puentes que, a nivel de los pisos 3, 4, 5, 9 y 10, alojan las unidades de menor superficie. Este conjunto admite ser definido como un sistema en el que pueden verificarse elementos permanentes y transitorios, y prevalece la idea de que el orden urbano es posible en tanto asegure la autonomía de los distintos edificios, entendidos como elementos con vínculos orgánicos entre sí, pero con distintos ciclos vitales, por lo que pueden resultar sustituibles o agregables en el tiempo. La obra a la que hacemos mención se hace eco del rico ambiente cultural de la Inglaterra de la segunda posguerra. Como forma programática y espacial de complejas relaciones, se aproxima al modelo de ciudad en el espacio elaborado a principios de la década de 1960 por los británicos Archigram y los metabolistas japoneses. Las combinaciones de torres, tiras, placas, puentes, patios aéreos, escaleras y circulaciones horizontales comunes fueron las herramientas más utilizadas en este momento. En este caso, una grilla estructural de hormigón armado a la vista define formalmente el conjunto edilicio, permite absorber los cambios dimensionales entre las plantas y recibir la carga de los puentes. La estructura de sostén se compone de núcleos constituidos por tabiques en forma de cajón, en coincidencia con las circulaciones verticales, escaleras y ascensores, y una trama de columnas, vigas y losas de magnitudes constantes, ejecutadas con encofrados metálicos normalizados. Los cerramientos, rehundidos respecto del plano estructural, están ejecutados en ladrillo común de 15 centímetros de espesor y terminados con un revoque plástico salpicado de color rojizo que los distingue. Pese a una factura en gran medida artesanal, esta operación pone de manifiesto la aparente voluntad de representar una estructura de sostén permanente complementada con células funcionales intercambiables. En consonancia con las ideas que circulaban en aquel momento, en el conjunto Rioja se verifica además una vocación tecnológica cuya articulación con la estructura circulatoria y espacial es revelada por los puentes como elementos representativos de las innovaciones en materia de ingeniería estructural aplicada a la arquitectura. Con una luz libre cercana a los 18 metros, estos incorporan vigas de hormigón postesado y tensores a la vista.
Distinto es el sentido que en Francia Auguste Perret dio a la grilla estructural de hormigón armado. En oposición al esqueleto acartelado patentado en 1892 por François Genevic, en los apartamentos sobre la calle Franklin, Perret compone una poética mediante la que pone en valor a la carpintería del encofrado como construcción que antecede al hormigón y que le da forma. Y mientras que en la antigüedad clásica el sistema trilítico fue conformado por piezas simplemente apoyadas y las retículas del siglo XIX en Chicago eran articuladas en sus puntos de conexión, Perret diseñó una grilla sin articulaciones aparentes y de sección uniforme que rellenó con paños decorados con motivos vegetales. Pero como nos recuerda Ami Rigotti, no todos pensaron que el sistema de sostén tenía que basarse en una grilla. Por ejemplo, en el edificio para Johnson Wax, Frank Lloyd Wright indaga soluciones estructurales cuya plástica remite formalmente al árbol u hongo mediante la disposición de un núcleo o columna central sobre la que hace rotar el espacio interior. Corrido de la línea de indagación de grillas estructurales, nos interesa también dar vista al monumental pórtico que la arquitecta Lina Bobardi diseña para suspender las salas de exposición del Museo de Arte de San Pablo a mediados de la década de 1950. En esta obra excepcional, la plástica estructural caracteriza la pieza arquitectónica. El volumen correspondiente a las salas de exposición, que idealmente representa una caja de cristal en suspensión, transmite las cargas gravitatorias a las vigas de los pórticos y éstas, a su vez, las trasladan a las columnas que descargan en el subsuelo. La sección transversal nos permite diferenciar a la izquierda la pieza arquitectónica alineada con la avenida Paulista del área soterrada hacia la derecha, donde se encuentran las salas de exposición para piezas de gran porte y áreas técnicas, y el espacio público intermedio que a nivel de la calle articula el proyecto con la ciudad. El sistema estructural descrito aporta, por una parte, a la disposición de espacios dispositivos sin particiones o subdivisiones, y contribuye a la formulación de una plaza pública cubierta, comprimida por las salas suspendidas por encima del nivel del suelo. 4 décadas más tarde, Álvaro Siza proyecta una cubierta suspendida de 2 pórticos laterales para el pabellón de Portugal en la exposición de Lisboa. El punto focal del proyecto es la plaza pública bajo la sombra de la cubierta. Esta se comporta conceptualmente como un toldo que delimita el espacio de la plaza y que es formalmente definida por la curva catenaria resultante del equilibrio entre las cargas gravitatorias devenidas del peso del hormigón que la estabiliza y la tensión de los cables anclados a los pórticos laterales. Estos últimos, complementados por una serie de contrafuertes intermedios de gran masa, toman el tiro transversal de la cubierta y lo trasladan a las fundaciones. La idea de estructura como armadura de sostén y conjunto de elementos que dota de proporciones y ritmo a la obra arquitectónica es asimismo verificable en el proyecto de Norman Foster para la automotriz Renault en el Reino Unido. En este edificio, los elementos de la unidad estructural diseñada por Foster son vigas metálicas perforadas, cables tensores y columnas o postes que trasladan las cargas gravitatorias al sistema de fundaciones. Es esta una estructura modular definida en planta por una grilla bidimensional. En este esquema axonométrico podemos observar de qué forma se compone, qué piezas son parte del módulo estructural. Y esta fotografía, en la que podemos apreciar un operario trabajando sobre una de las vigas, nos da justamente la medida o la razón de escala de los elementos de esta estructura propuesta por Foster, que va a dar como resultado un particular espacio en el que la automotriz expone su producción. Otro es el sentido de la estructura en obras como el Museo Guggenheim, proyectado por el arquitecto norteamericano Frank Gehry a fines de la década de 1990. En el marco del proyecto de reconversión de Bilbao, el edificio es ideado como ícono representativo de la nueva ciudad. Gehry realiza una operación escultórico-arquitectónica equiparable a la llevada a cabo por el danés John Hudson en Sydney en la década de 1970. El museo, junto con otros grandes proyectos de planificación de ciudad y nuevas facilidades, promueven a Bilbao como centro comercial, financiero y de servicios del siglo XXI. A pesar de mantener la altura de los edificios cercanos, el proyecto de Gehry se destaca del entorno por su silueta singular, materiales atípicos y apariencia caótica que suscita la contraposición fragmentada de volúmenes con formas regulares cubiertas de piedra, formas curvas revestidas de titanio
y grandes muros de cristal. En este caso, la definición inicial de la forma fue realizada de manera analógica por intermedio de maquetas, primeramente con materiales que permitieron una rápida aproximación al volumen, para luego pasar de forma gradual a modelos más precisos. A partir del escaneo de las maquetas físicas, la resolución final de la obra fue alcanzada por medios digitales. La complejidad geométrica de las superficies curvas requirió la utilización de CATIA, un avanzado programa de diseño desarrollado por la empresa francesa Dassault para la industria aeroespacial. Fue esta la primera obra de arquitectura proyectada mediante sistemas BIM. En aquel momento, construir el edificio de Getty fue un reto por su complejidad desde varios puntos de vista, pero fundamentalmente por su complejidad geométrica. Tal complejidad hizo necesario traducir las curvas del modelo original en otras susceptibles de ser fabricadas. En función del tema que venimos tratando, es relevante destacar que en este caso la estructura es subsidiaria de la forma y su rol es restringido a la necesidad de sostén del edificio. La estructura aquí se limita o se restringe a resolver las necesidades de sostén del edificio y no es parte componente ni ordenadora del proyecto. La estructura primaria es conformada por una malla de 3 metros de lado, realizada con perfiles metálicos rectos. Estos perfiles se ensamblan entre sí para formar un único y complejo poliedro rígido. Las formas ondulantes del titanio constituyen el elemento emblemático del museo. Para conseguir estas superficies de doble curvatura a partir de la geometría facetada de la estructura primaria, se dispuso una doble trama de generatrices. La primera es determinada por tubos circulares de acero galvanizado que definen a modo de curvas de nivel la forma horizontal a intervalos de 3 metros. La fijación de la estructura primaria se realiza mediante perfiles perpendiculares al plano de la fachada que permiten absorber las diferencias entre las dos geometrías. Sobre esta estructura secundaria, un tercer nivel estructural permite definir la curvatura vertical. La estructura terciaria está conformada por perfiles abiertos en C, situados cada 60 centímetros, sobre los cuales se sujetan las diferentes capas de la envolvente, que es finalmente revestida con placas de titanio. En contraposición al caso anterior, cabe mencionar la casa de piedra proyectada por Herzog y de Meuron a mediados de la década de 1980. En este caso, los arquitectos suizos recuperan la grilla de hormigón como armadura de sostén y conjunto de elementos que da medida a la obra arquitectónica. Como podemos apreciar en este detalle, los muros de piedra que remiten a la construcción muraria estereotómica son la cara externa de una envolvente heterogénea de cierta complejidad, compuesta asimismo por materiales aislantes y determinación interior. En las esquinas del prisma, que define formalmente la obra, las columnas son colocadas por detrás del cerramiento, transfiriendo a este un aparente rol de sostén. Es esta una operación arquitectónica mediante la que se velan parte de los elementos de la estructura y que aspira al efecto antes que a la verdad constructiva o estructural en el sentido definido por Viollet-le-Duc. Como señalamos en la clase anterior, en la Casa de la Cruz, la idea de que el peso no sea el problema, sino la solución, lleva a Rafael Iglesias a representar una lucha de cargas inestables que, mediante la administración de brazos de palanca, distribuye asimétricamente, logrando el equilibrio. En esta obra, antes que los elementos de la estructura, el arquitecto pone en juego una forma estructural compuesta por 3 volúmenes apilados. Los muros que definen estos volúmenes están compuestos por un tabique de hormigón de sostén revestido por ladrillos simplemente apoyados sobre su cara externa. En este caso, el muro de ladrillos perfecciona la representación y cumple eficazmente en denunciar su condición de revestimiento. Para concluir, haremos referencia al Parque de Diversiones, una de las obras en la que el arquitecto expone su interés por los elementos de la estructura. En este edificio, alejado de la imagen habitual para el programa en cuestión, Iglesias expone un sistema estructural basado en principios simples, logrado con elementos originales en el sentido de la novedad, pero también en el sentido de lo originario, de lo arcaico. Esta búsqueda de originalidad no supone la utilización de elementos nunca antes empleados, sino que consiste en combinar algunos elementos de manera nunca antes vista, consiguiendo de esta forma que una serie de troncos sirva de columna para soportar el peso de una losa de hormigón que al comprimirlos los mantiene estables.
Los esquemas que estamos apreciando sintetizan el proceso constructivo y propician comprender la lógica estructural. El gráfico de la izquierda muestra que en un primer momento se posicionan y colocan puntales sobre los troncos para que mantengan la vertical. Inferimos que seguidamente se construye la losa de hormigón. Una vez que el hormigón endurece y entra en servicio, se retiran los apuntalamientos y el conjunto alcanza la estabilidad por sí mismo. En el mismo predio, otra es la oportunidad para reflexionar dinamitando un programa cosificado por la arquitectura. Es un pabellón sanitario en el marco de un espacio de la fiesta, del absurdo, como es un parque de diversiones. Al hablar de ello en la memoria de la obra, Iglesias se permite hacer una referencia al poema épico griego escrito por Homero, la Odisea. Escribe el arquitecto. El primer pabellón se ha emplazado al ingreso del parque. La ubicación de los baños es un tema aparte, ya que siempre se les asigna el lugar más oscuro, cuando no el más sórdido. Recluidos en el peor de los sitios, aquel que solemos identificar como al fondo a la derecha o a la izquierda, pero siempre al fondo, no podría decir aquí cuánto hay de esta elección, del dictado moral o de la cultura. Lo cierto es que, ya en los tiempos de Homero, los baños ocupaban su lugar al fondo del salón principal, o megarón, y a su derecha, tal como aparecen descritos en la Odisea. Así las cosas, hemos hecho con ellos una operación que ya aparece en trabajos anteriores. Sacar a la luz ámbitos que permanecen ocultos, asignándoles nuevos lugares. El pabellón de sanitarios es higiene, es clasificación de los sexos, que en este caso se entrelazan, es intimidad burlada por las transparencias, es referencia a una actividad biológica, rutinaria, fundamental para la salud, pero insólitamente vergonzante, negada, oculta con los recursos hipócritas del disimulo, que aquí se expone y se enfatiza. Según lo entiende Graciela Silvestri, este largo pabellón en la entrada del parque no deja de resultar irónico, en tanto que aquello que se exhibe y se hace público es uno de los más íntimos momentos de la vida. En todo ello, el rol de la estructura es determinante. La estructura es compuesta por un tabique central zigzagueante, que aloja los boxes de sanitarios, y dos losas en voladizo, correspondientes al piso y la cubierta. El cerramiento es realizado con perfiles autoportantes de vidrio translúcido. Acerca de este edificio, escribe Iglesias que su estructuración interna permite, por un lado, el grado de privacidad que requieren estos ámbitos y, por otro, el vidrio translúcido hace visibles las siluetas a través de él y, con ello, la circulación interna, de manera que quien está por fuera puede ver si hay alguien en el interior. Explica asimismo que, además de cumplir con la función de contener los baños públicos, oficinas y depósitos, el edificio actúa de linterna por la noche, iluminando un sector del parque que hasta entonces había permanecido a oscuras. De manera semejante, durante el día, manteniendo la intimidad necesaria, el cerramiento translúcido permite reconocer y observar las siluetas de las personas en su interior, dando seguridad y a la vez convirtiendo a la arquitectura en obra teatral. Nada más. Muchas gracias.